En este preciso momento, mientras tus manos tal vez tiemblan y tu pecho guarda un suspiro que no has podido soltar, algo en el cielo se está moviendo a tu favor, aunque todavía no lo veas. Y si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir el secreto que abre el oído de Dios para escuchar y responder tus oraciones como nunca antes lo has vivido. Tú sientes que oras, pero a veces pareces hablarle a una pared. Pides, pero la respuesta tarda. Clamas, pero el silencio te muerde por dentro. Y la noche se te hace más larga de lo que tus fuerzas pueden sostener. Te has descubierto repitiendo oraciones mecánicas con palabras correctas pero sin latidos, encendiendo velas en el alma pero sin fuego real, escuchando promesas en la iglesia y regresando a casa con un vacío que no logras explicar. Te has dado cuenta de que te cansas sin razón, que te pesa el corazón aun cuando todo afuera parece normal, que tu fe algunas mañanas amanece con frío y que la culpa y el miedo se pelean por ocupar el primer lugar en tu mente. Has sentido que Dios está, pero no está, que te oye, pero no responde, que te mira, pero no te mueve la montaña que llevas cargando a cuestas. Y en esa grieta silenciosa se te escapa la paz, se te apagan los sueños, se te desordena el propósito y te preguntas si eres tú, si es Él, o si la vida es así de dura y punto. Déjame decirte con amor y con la autoridad de la palabra que lo que llevas por dentro no es casual ni simple cansancio emocional. Hay una enfermedad espiritual que se esconde detrás de las agendas llenas y los labios religiosos. Una mezcla de oración sin entrega, fe sin obediencia, palabras sin presencia. No es que Dios no te escuche, es que te has acercado con el corazón dividido, con la puerta entreabierta, con el altar sin fuego. Has combatido batallas visibles con armas que no ves, pero a veces las empuñas sin filo. Y cuando la espada está roma, el gigante no cae. El diagnóstico es este: oraciones que suben sin cruz, peticiones que piden sin renuncia, promesas reclamadas sin habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esa grieta en el alma se llama orgullo disfrazado de autosuficiencia, ansiedad camuflada de planificación y ruido que ocupa el lugar sagrado donde Dios susurra. Si no tratas esa grieta, el precio es alto y se paga en cuotas de silencio, en cuotas de confusión, en cuotas de propósito perdido. Si sigues orando desde lejos, la casa se te llenará de actividad pero vacía de presencia. Las decisiones se volverán laberintos. Comenzarás a asumir como normal la falta de respuestas. Confundirás disciplina con sequedad y te acostumbrarás a sobrevivir sin milagros. La Escritura advierte que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y lo hace muchas veces robando primero tu expectativa, asesinando tu esperanza, destruyendo tu sensibilidad espiritual hasta que te resignas a una fe sin poder. Pero hoy el Espíritu Santo te detiene con ternura y firmeza para decirte: no aceptes como destino lo que solo fue una temporada de batalla. No normalices lo que Cristo ya venció en la cruz. No dejes que el enemigo te convenza de que tu oración es eco perdido, cuando en realidad es semilla que está por romper la tierra. Escúchame con el corazón abierto. Dios ya dejó en su palabra el camino para que Él escuche y responda. No es un truco, no es un amuleto, no es una fórmula mágica. Es un secreto que se vuelve llave en manos de quien decide habitar, rendirse y obedecer. El cielo se abre cuando la boca declara lo que el corazón ya decidió vivir. La presencia desciende cuando el altar arde. La respuesta llega cuando la fe no solo pide, sino que se coloca bajo la sombra del Omnipotente y se queda ahí hasta que amanece. Hay una diferencia inmensa entre visitarlo y habitar en él. Y a los que habitan, Dios les responde con tiempos, caminos y formas que superan la lógica humana. La revelación es clara y cortante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. ¿Lo sientes? No dice el que pasa ni el que saluda, dice el que habita. Y añade: diré, porque lo que no confiesas no se activa. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12. Separa intención de apariencia, y hoy viene a separar tu rutina de tu devoción. Y mientras el enemigo intenta devorar tu ánimo,
El Señor Jesús te recuerda: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La abundancia no es ruido, es su voz. No es exceso de cosas, es exceso de presencia. Cuando habitas, Él escucha. Cuando obedeces, Él responde. Cuando entregas, Él abre. Déjame contarte de Alejandra, una madre de Lima que oraba por su hijo con adicciones. Durante años derramó lágrimas, pero en el fondo oraba con miedo, como quien golpea una puerta esperando que nadie abra. Un día escuchó esta verdad: habitar antes que pedir. Se levantó media hora antes cada mañana, no para recitar, sino para rendirse. Abrió el Salmo 91 y lo declaró sobre su casa, y en lugar de rogar con pánico, empezó a proclamar con autoridad: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, con sus plumas te cubrirá. Cambió súplica desesperada por fe obediente, tiró del hogar todo lo que alimentaba la oscuridad, perdonó al padre ausente que tanto dolor le causó y pidió al Espíritu Santo que reconstruyera el altar. A los 3 meses, su hijo pidió ayuda por primera vez y el proceso de sanidad comenzó con pasos pequeños y firmes. No fue magia, fue habitar. No fue suerte, fue obediencia. También está Daniel, un empresario en Monterrey. Oraba por puertas abiertas, pero cerraba su corazón cuando Dios le pedía integridad. Cuando decidió reparar una injusticia que había pasado por alto, lloró en su oficina, volvió al Salmo 91, confesó su confianza y lo que estuvo estancado 1 año se destrabó en 2 semanas. No compró un milagro, se colocó debajo de la sombra correcta. Ahora préstame tu atención como si el próximo latido dependiera de esto. Si quieres que Dios escuche y responda a tus oraciones, necesitas 3 llaves que hoy te entrego con amor y urgencia. Primero, habita, no visites. Separa un lugar y una hora donde el ruido muera y la presencia viva. Declara en voz alta la palabra hasta que el ambiente de tu casa cambie y tu espíritu se caliente otra vez. Segundo, rinde lo que estás protegiendo. La oración que Dios más escucha es la que nace de un corazón quebrantado que suelta el control. Si Él te pide perdonar, perdona. Si te muestra una puerta abierta al enemigo, ciérrala hoy. Tercero, obedece rápido y despacio. Rápido en el sí, despacio en la ansiedad. Ora, luego espera y en la espera adora. No midas a Dios por la velocidad del reloj, míralo por la fidelidad de su carácter. Mientras declaras Juan 10:10, afirma Hebreos 4:12 en tu boca y cubre tu casa con Salmo 91, no como ritual, sino como residencia. Te aseguro que algo comienza a cambiar, aunque al principio no lo notes. Toma mi mano ahora en el Espíritu. Vamos a orar en vivo, tú y yo, tú y Dios. Repite conmigo si puedes, o deja que mis palabras sean tu voz mientras tu corazón se abre. Padre amado, aquí estoy, cansado de hablar sin habitar. Perdóname por las veces que te he pedido sin rendirme, por cada oración sin altar, por cada promesa sin obediencia. Hoy me coloco bajo tu abrigo, renuncio a la autosuficiencia, cierro las puertas que el enemigo ha usado para robarme la fe, suelto el control y recibo tu gobierno. Declaro en el nombre de Jesús que tu palabra es viva y eficaz en mí, que corta la incredulidad y enciende mi espíritu. Proclamo Salmo 91 sobre mi vida y mi casa. Habito bajo tu sombra. Eres mi esperanza y mi castillo. Ningún mal prosperará, ninguna plaga tocará mi morada. Confieso Juan 10:10. Rechazo el robo, la muerte y la destrucción y abrazo la vida abundante de Cristo. Te entrego este pedido que pesa en mi pecho. Sí, este mismo que ahora nombro delante de ti y lo deposito en tu altar. Espíritu Santo, enciende mi habitación interior, llena cada rincón con tu paz. Dame obediencia rápida, esperanza fresca, fe que no negocia. Hoy decido esperar adorando, caminar confiando y persistir declarando. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra ha tocado la fibra exacta de lo que estás viviendo, no la guardes en silencio. Cuéntalo. Escribe tu oración en los comentarios como un acto público de fe. Deja tu amén si esta fue la respuesta que estabas esperando. O comparte en pocas palabras por quién o por qué vas a habitar y orar desde hoy. No es estrategia,
es familia en batalla. Cuando uno confiesa, todos peleamos mejor. Y ahora te digo con voz profética, este es un punto de inflexión. No regreses a las oraciones sin altar. Cuando venga la tentación de correr, quédate. Cuando venga el impulso de controlar, ríndete. Cuando parezca que no pasa nada, declara que el cielo no está en silencio, que tu Padre ya salió a tu encuentro. Camina como quien vive bajo alas, decide como quien duerme en castillo, canta como quien ya vio la mañana. No eres un mendigo espiritual, eres hijo, eres hija, y el Padre responde a los que habitan, no a los que visitan. No cerramos aquí, apenas abrimos la puerta de un camino que vamos a recorrer juntos. Hay más claves que el Espíritu quiere revelar sobre cómo orar con autoridad, cómo sostener la fe cuando la respuesta tarda, cómo discernir la voz de Dios en medio del ruido. Si hoy esta palabra encendió algo en ti, deja tu huella espiritual en los comentarios escribiendo "Yo creo" y cuéntanos por qué área vas a empezar a habitar. Lo que ha comenzado en tu corazón no termina con un amén. Seguirá respirando en tu próxima oración, en tu próxima madrugada, en tu próxima decisión. Y allí, debajo de sus alas, vas a escuchar la respuesta. Y porque acabamos de abrir esta puerta y ya sentiste el aire nuevo de la presencia, ahora vamos a cruzar el umbral y dar el siguiente paso como quien decide no volver atrás aunque el desierto grite, como quien entiende que habitar no es un instante sino una casa, y que si hoy tu fe encendió una chispa, en esta parte la vamos a convertir en un fuego que no se apaga, porque si el secreto para que Dios escuche y responda a tus oraciones empezó con elegir su abrigo y rendir el control, ahora necesitas aprender a sostenerlo cuando los días no se sientan gloriosos, cuando el reloj te provoque, cuando el miedo te hable en voz baja. Y por eso te llevo conmigo a ese territorio donde el alma se vuelve altar y el altar se vuelve habitación, donde tu respiración se hace oración y tu rutina se hace santuario. Y es allí donde el cielo responde con precisión quirúrgica, porque el Padre no desatiende a los hijos que deciden quedarse bajo sus alas. Y tú hoy decides quedarte aunque los vientos cambien, decides quedarte aunque la respuesta tarde, decides quedarte aunque la mente te diga que busques atajos, decides quedarte porque ya entendiste que lo que no se habita no se hereda y que lo que no se riega no florece. Así que escucha con el corazón abierto. Desde este mismo instante vas a convertir tu casa en una morada consciente, no con rituales huecos, sino con una presencia insistente. Vas a levantar en tu interior un lugar donde las palabras no rebotan, sino que ascienden, donde el Salmo 91 deja de ser un versículo suelto y se vuelve el techo de tu mañana y el escudo de tu noche, donde Hebreos 4:12 deja de ser teoría y corta, separa, sana, alinea y desarma toda mentira que quiso dictar la atmósfera de tu oración, y donde Juan 10:10 no solo denuncia al ladrón que te agotó las fuerzas, sino que exhibe la abundancia de Cristo como el estándar de tu nuevo respiro espiritual. Y mientras te digo esto, quiero que te imagines preparando un lugar sencillo, una mesa, una esquina, una silla, tal vez la orilla de tu cama, y que lo consagres hoy como tu habitación bajo alas, que digas con tu boca, yo habito, que lo repitas hasta que la habitación te reconozca, hasta que la guerra ceda, hasta que el caos pierda derecho de piso, porque cuando tú dices, yo habito, el cielo dice, yo respondo. Y las oraciones que antes parecían perderse, empiezan a encontrar camino. Y las lágrimas que antes parecían no tener destino, empiezan a regar semillas que mañana serán testimonios. Y sí, habrá días con ruido, habrá noticias que intentarán sacarte de ese lugar. Habrá pensamientos que te pondrán precio a la paz para que la vendas barata. Pero en esta parte te entreno para no venderla, para esperar sin negociar, para permanecer sin endurecerte, para creer sin fabricar, para orar sin sobreactuar, para callar sin resignarte, y lo haremos recordando con detalle lo que al enemigo más le molesta: que tú sigas, que tú vuelvas, que tú permanezcas, que tú cantes cuando no ves, que tú perdones cuando no sientes, que tú siembres palabras cuando el terreno parece piedra. Porque cada vez que lo haces, su estrategia se desarma por dentro. Cada vez que entras a tu habitación y cierras la puerta, algo se abre en el cielo y se cierran puertas de confusión que no notabas. Y lo que ayer te mareaba hoy ya no tiene el mismo poder. Y lo que ayer te detenía hoy tropieza.
Y lo que ayer te definía hoy cae como un disfraz que no vuelve a ajustarte. Y si ahora mismo te preguntas cómo se sostiene esa llama cuando la vida te empuja, te lo digo sin atajos, con decisiones pequeñas y persistentes bañadas de presencia, con palabras dichas en voz alta para que el ambiente lo oiga, con renuncias que parecen chicas pero rompen pactos grandes, con la humildad de decir, Padre, si no vienes conmigo no me muevo, y con la valentía de pedirle al Espíritu que te muestre qué puerta quedó abierta, qué alianza con el miedo sigues manteniendo, qué pensamiento sigues acariciando en secreto que apaga lo que Dios quiere encender, porque cuando lo confiesas, cuando lo nombras, cuando lo sueltas, el cielo aprieta sus lazos sobre ti y tu oración se vuelve flecha que no falla, y entonces la pregunta deja de ser ¿Dios me oye?, para convertirse en ¿estoy permaneciendo donde su voz tiene permiso de moldearme? Y la respuesta hoy la estás viviendo. Sí, estás decidiendo permanecer. Sí, estás decidiendo quedarte. Sí, estás decidiendo volver a ese lugar cada día hasta que se vuelva más real que tus noticias, más fuerte que tu cansancio, más alto que tus culpas, más tierno que tus nostalgias. Y por eso ahora, sin interrumpir el flujo, sin hacer pausas innecesarias, te invito a que junto conmigo levantes ese clamor silencioso que sostiene todo lo que pedimos y que digas en lo profundo, aunque apenas lo puedas susurrar, Padre, me quedo bajo tus alas, y lo digas una y otra vez hasta que lo crea tu piel, tu sangre, tus recuerdos, y en ese quedarse, tus oraciones empezarán a caminar con rostro y destino, porque el Dios que te llama a habitar es el mismo que se compromete a responderte con fidelidad, y porque elegiste quedarte bajo alas, aun cuando el ruido te empuja a salir, y porque tu espíritu ya empezó a reconocer el olor de la habitación secreta. Ahora voy a confrontarte con amor como un padre que ve la astilla que tú no ves para que la saques sin miedo y respires hondo otra vez, porque si de verdad quieres que Dios escuche y responda a tus oraciones, necesitas mirar de frente aquello que apaga el fuego mientras dices que lo quieres encendido, y necesitas llamar por su nombre a lo que se esconde detrás de tus palabras correctas y tus manos levantadas, porque tú dices que confías, pero aprietas los puños por dentro. Tú dices que esperas, pero mides a Dios con el reloj de tus urgencias. Tú dices que habitas, pero visitas cuando te conviene y te vas cuando el silencio te incomoda. Y a ese tironeo del alma, la Escritura lo llama doble ánimo. Y el doble ánimo es una fuga constante en el depósito donde guardas la fe. Y por esa fuga tus oraciones pierden presión y no llegan con la fuerza con la que el cielo las diseñó. Y hoy te invito a cerrar esa fuga con una decisión radical que suene a renuncia dulce y a obediencia inmediata. Porque no vine a darte una charla, vine a ayudarte a desatar nudos. Y el nudo es, sigues pidiendo sin rendir lo que Dios te viene pidiendo. Hace meses sigues declarando sin cortar la alianza secreta con ese pensamiento que te acaricia la ansiedad. Sigues llorando en su presencia, pero sales a negociar con el miedo. Apenas cierras la Biblia y por eso tu montaña escucha dos voces. La voz que dice, muévete en el nombre de Jesús, y la voz que susurra, no te muevas, porque yo sigo al mando. Y cuando dos voces salen de una sola boca, el monte se queda quieto y tú te cansas. Y crees que Dios no respondió cuando en realidad fue tu corazón el que habló en estéreo y confundió la orden. Y ahora mismo mientras lees esto, sé que te ves en el espejo porque el Espíritu te lo muestra sin humillarte y te pone una mano en el hombro para que no huyas. Y te dice, llama por su nombre a tu fuga, llámala orgullo, si es orgullo, llámala control, si es control, llámala resentimiento, si es resentimiento, llámala pacto con la queja, si es queja, porque lo que no nombras te gobierna y lo que confiesas a la luz pierde autoridad. Y si estás pensando que es demasiado tarde o que tus errores ya cerraron el cielo, escucha cómo retumba la promesa sobre tu cabeza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá, yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ese diré, es el acto por el que una sola voz queda en tu boca, la voz de la rendición y de la confianza. Y por eso ahora te confronto y te abrazo a la vez, porque quiero que sueltes la palanca del control que nunca movió nada y agarres el borde del manto que siempre movió todo. Quiero que dejes de usar la oración como argumento para que Dios firme tus planes y empieces a usarla como altar donde tú firmas tu rendición.
Quiero que pares de negociar con el miedo como si fuera un aliado y lo expongas como ladrón a la luz del Juan 10:10. Quiero que apliques Hebreos 4:12 como bisturí sobre los pensamientos que declaras inevitables. Y quiero que cubras tu techo con Salmo 91. No solo de noche cuando el pánico te visita, sino al amanecer cuando tu voluntad todavía está maleable. Porque en esas primeras horas decides qué voz se queda activa en tu día. Y si decides que sea la voz del abrigo, entonces verás cómo cambian las texturas de tu jornada y cómo la misma oración que ayer rebotaba, hoy atraviesa como flecha, y cómo la misma petición que ayer cargabas con ansiedad, hoy la entregas con paz. Como quien deja un vaso en manos firmes y ya no lo vigila. Y si te preguntas cómo se hace esto, cuando la realidad te grita que no hay salida, te respondo con la práctica que el cielo bendice. Vuelve al lugar aunque no sientas nada. Repite la palabra aunque te parezca rutina. Permanece aunque la puerta esté cerrada, porque la perseverancia no convence a Dios. Te convence a ti de quedarte en el sitio donde Él ya decidió responder, y a medida que te quedas, el Espíritu empieza a mostrarte cosas concretas, que entregar nombres, que perdonar, hábitos que cortar, y tú haces caso sin dramatizar ni postergar, porque obediencia lenta es casi desobediencia, y cuando aceleras el sí, aunque el cuerpo tiemble, descubres que tu espíritu crece y tu oración se vuelve sólida y tu mente deja de ser pasillo de pensamientos ajenos para volverse habitación de promesas, y el cielo que te parecía lejano baja peldaño a peldaño hasta volverse techo tangible sobre tu cama. Y entonces pasa lo que siempre pasa cuando alguien decide tener una sola voz dentro. La paz deja de ser visita y se convierte en residente, y la fe deja de ser emoción y se convierte en convicción, y la espera deja de ser castigo y se convierte en embarazo. Y por eso ahora, te lo digo sin adornos y con la mansedumbre de quien te ama, deja de pedirle a Dios que confirme tu guión y pídele que te meta en el suyo, porque allí tus oraciones no tropiezan, allí tu corazón no habla en estéreo, allí tu voz y su voz se alinean, y cuando eso pasa, la respuesta llega por caminos que no sospechabas y con una precisión que te vuelve a arrodillar, pero esta vez no para suplicar, sino para adorar. Y mientras esto sucede, quiero que hagas algo simple y definitivo. Toma una respiración larga donde estás y di conmigo sin explicación y sin apuro: yo elijo una sola voz, yo renuncio al doble ánimo, yo me quedo bajo tus alas, y aunque sople el viento no me muevo. Y repítelo hasta que el eco de tu propia declaración calle el resto de ruidos, porque en esa fidelidad silenciosa el cielo reconoce a los suyos y responde a su tiempo con una ternura que cura, y con una autoridad que abre, y con una sabiduría que ordena lo que estaba desordenado adentro y afuera. Y ahora que ya te vi decidir y que ya escuché tu alma decir sí, nos movemos a lo que sigue sin cortar el hilo, porque la próxima palabra es el puente por el que tu obediencia diaria va a cruzar hacia la respuesta que el Padre ya preparó para ti. Y porque ya nombraste tu fuga y elegiste una sola voz, ahora necesito que veas con una claridad que te estremezca, pero te salve lo que ocurre cuando el corazón se acostumbra a orar sin habitar y a pedir sin rendirse, porque las consecuencias no llegan como relámpagos que asustan, y ya sino como un rocío frío que va apagando el fuego por dentro, hasta que un día te descubres funcional por fuera y hueco por dentro, y empiezas a llamar normal a lo que en el cielo se llama pérdida, y comienzas a negociar migajas de paz para sobrevivir la semana, mientras tu espíritu fue creado para vivir en plenitud. Y entonces el enemigo, que no puede arrebatarte la salvación, intenta ir por tu sensibilidad, por tu escucha, por tu expectativa, y va robando en cuotas lo que antes te hacía vibrar con una promesa, hasta que lo que ayer te conmovía hoy te parece un discurso más. Y esa anestesia lenta se manifiesta en decisiones torcidas que no parecen pecado, pero se alejan 1 milímetro cada día del centro de la voluntad de Dios. Y al cabo de meses te encuentras lejos sin haber dado un solo paso deliberado. Se manifiesta en familias que se hablan pero no se escuchan, en matrimonios que conviven pero no se abrazan, en hijos que crecen en casas ordenadas pero sin altar, en cuentas que suman pero no prosperan, en cuerpos que funcionan pero no descansan, y en almas que trabajan para Dios sin caminar con Dios. Y esa es la factura más cara, porque te conviertes en experto de lo sagrado con el corazón deshidratado, y tu oración pierde filo
hasta que te convences de que el cielo es solo para momentos extraordinarios y no para lunes comunes. Y ahí es donde la Escritura te levanta la voz con ternura y firmeza para que no sigas bajando el volumen de tu convicción, porque sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, no siempre con zarpazos visibles, sino con distracciones, con cansancios que te vuelven impaciente, con urgencias que te vuelven superficial, con pantallas que te vuelven sordo y con afanes que te vuelven práctico pero estéril. Y cuando te das cuenta, ya no esperas respuesta porque dejaste de creer que la hay. Y sin esperanza el alma se llena de queja, y la queja es el idioma de los desposeídos de fe. Y ese idioma fabrica nubes densas sobre la casa, nubla tu discernimiento, te vuelve reactivo en vez de profético y te empuja a tomar atajos que prometen alivio inmediato, pero te atan con hilos finos que casi no se ven. Y por eso hoy te detengo aquí antes de avanzar, para que entiendas que el silencio prolongado no es castigo de Dios, sino un semáforo en rojo para que vuelvas al abrigo, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero si dejas de condenar las voces que te mienten, terminan dictando la atmósfera de tu casa. Y si dejas de habitar las armas forjadas, no prosperan contra tu espíritu, pero sí contra tu ánimo. Y cuando el ánimo cae, arrastra percepciones, relaciones, decisiones, proyectos, y te hace interpretar como rechazo lo que fue demora, como abandono lo que fue formación, como fracaso lo que fue poda, y te robas a ti mismo la lectura correcta de la temporada. Y ahí, exactamente ahí, se incuban enfermedades del alma que terminan visitando el cuerpo, se endurece el gesto, se apagan los ojos, se multiplica la irritabilidad, se extiende un desierto emocional que te hace confundir paz con indiferencia y descanso con huida. Y si no se corta a tiempo, la casa entera empieza a hablar en el dialecto del cansancio y los hijos heredan esa música de fondo que dice que orar no cambia nada y que lo práctico manda. Y entonces la vida se vuelve una sucesión de tareas eficientes con afectos raquíticos y decisiones correctas con corazones apagados. Y mientras tanto el Padre, que nunca dejó de estar en la puerta de tu habitación, te llama otra vez a habitar, porque allí se corta el ciclo y se revierten las consecuencias y se limpia el aire de la casa y se ajusta el reloj del alma y vuelve la elasticidad a tu esperanza y la ternura a tu mirada y la mansedumbre a tu respuesta y la valentía a tu sí y el descanso a tus noches y la claridad a tus mañanas y la autoridad a tu boca. Y por eso te advierto con amor profético que si ignoras esta señal terminarás normalizando la confusión como si fuera parte de tu temperamento. Aceptarás la escasez emocional como si fuera madurez y te convencerás de que Dios habla a otros, pero no a ti, cuando en realidad fuiste tú quien dejó el lugar donde la voz se hace audible. Y también te digo con la misma pasión que si respondes hoy y regresas al abrigo, las mismas áreas donde viste pérdidas serán los campos donde verás restitución, porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y cuando la verdad te cubre, las otras voces pierden credibilidad. Y cuando su sombra te envuelve, el sol de la prueba ya no quema igual. Y cuando su presencia reside, la casa se vuelve santuario y tu jornada se vuelve liturgia y tus conversaciones se vuelven canales de gracia. Y entonces tus oraciones no solo llegan, sino que cargan aroma de obediencia y se vuelven innegables en el cielo. Por eso te pido que tomes en serio esta advertencia sin miedo, porque no es una amenaza. Es una invitación a cerrar grietas, a renunciar a atajos, a discernir el rugido disfrazado y a recuperar la disciplina de habitar como el acto más revolucionario de tu fe. Porque si eliges ese camino, el mapa de tus consecuencias cambiará de color y lo que hoy llamas pérdida será mañana el terreno donde Dios exhiba su respuesta. Y porque no basta con teoría cuando el alma está herida y necesita ver con sus propios ojos lo que la fe le susurra en las noches largas. Ahora voy a ponerte de frente dos rostros, dos historias que podrían ser la tuya, para que entiendas que el Dios que te llama para habitar bajo su abrigo no habla en metáforas vacías, sino en rescates concretos. Y te hablo primero de María Fernanda, una mujer de Medellín que conocía la liturgia de memoria, pero había olvidado el calor del altar y que llevaba años orando por su matrimonio como quien lanza botellas al mar sin dirección, porque cada discusión con Andrés
terminaba en un silencio que sangraba, y su casa parecía una estación de trenes donde todos pasan, pero nadie se queda. Y los días se le hicieron paréntesis sin frase, hasta que una madrugada, con la cara pegada a la mesa de la cocina y una taza de café frío entre las manos, abrió el Salmo 91, no para buscar un amuleto, sino para rendir el guión que había apretado tanto que ya ni respiraba. Y ahí, entre las sombras de esa hora en que la ciudad duerme, dijo apenas un hilo de voz: yo habito. Y lo repitió hasta que su respiración le siguió el ritmo. Y el Espíritu la empujó con ternura hacia Hebreos 4:12, para cortar con bisturí una raíz que nunca quiso nombrar por orgullo, la de la autosuficiencia, que camina vestida de prudencia, y entonces escribió una carta a su esposo sin reproches, solo con verdad humilde y promesa de permanecer, y al día siguiente colocó la carta debajo de su almohada y el salmo abierto en la sala como techo sobre la casa. Y no pasó un milagro de fuegos artificiales, sino una secuencia de amaneceres en los que ella eligió una sola voz. Cuando el miedo la invitaba a negociar, apagó la pantalla a la hora de la cena para volver a mirarlo a los ojos. Dijo perdón sin justificar la espina. Bendijo en voz alta la mesa cuando el silencio pesaba. Y un martes, mientras lavaba los platos, él entró a la cocina con un cansancio que parecía confesión y dijo: no sé en qué momento dejamos de habitar. Y los dos lloraron sin argumentos y comenzaron una reconstrucción que parecía lenta a los ojos acelerados, pero exacta a los ojos del cielo. Y en la tercera semana, él pidió ayuda para aprender a orar sin vergüenza. Y en la quinta volvieron a caminar tomados de la mano por el barrio, como quien vuelve a casa después de una guerra. Y aunque todavía discutían a veces, ya no lo hacían desde la trinchera, sino desde la mesa. Y cuando llegaba la tentación de repetir patrones, ella se anticipaba declarando en voz baja: bajo tus alas estamos seguros, como quien cierra una ventana antes de la tormenta. Y los vecinos notaron que la risa había vuelto, y el hijo adolescente dejó de encerrarse todo el día, porque el ambiente ya no olía a derrota, sino a pan recién horneado. Y la última vez que hablé con ella, me dijo con los ojos brillando: Dios respondió cuando dejé de pedir para ganar y empecé a habitar para amar. Y su oración, que antes golpeaba puertas, ahora abría ventanas, y su casa, que era estación, se volvió hogar con techo de promesa y paredes de obediencia. Y si te preguntas si fue fácil, te digo que no, que hubo días de sequedad y noches de dudas, pero hubo algo más fuerte que todo eso: la decisión de quedarse bajo alas hasta que el corazón se acomodó otra vez en el lugar donde la voz de Dios no se negocia y el enemigo se queda sin argumento. Y por eso hoy, cuando tú digas yo habito, escucho en su historia el eco de la tuya, porque no se trata de copiar sus pasos, sino de copiar su rendición. Y lo que el cielo hace con un corazón que se entrega no tiene copia, pero siempre tiene respuesta. Y para que no creas que esto solo respira en historias de casa, también te hablo de Jorge, un hombre de Puebla que llevaba 3 años pidiéndole a Dios puertas abiertas en el trabajo, mientras en secreto mantenía una puerta entreabierta a la ansiedad que lo volvía calculadora humana y lo hacía medirlo todo con números que no incluían la paz. Y él oraba fuerte en voz alta en la iglesia y sonreía como quien no siente, pero por dentro el pecho le latía como si estuviera corriendo en un pasillo estrecho. Y cada proyecto se le caía al final, como si alguien apagara el interruptor justo antes de encender la sala, hasta que un viernes, después de perder un contrato que parecía la respuesta, estacionó el auto, apoyó la frente en el volante y dijo una frase que jamás había dicho sin maquillaje: Padre, si no vas conmigo, yo no voy. Y de ahí manejó directo a su cuarto, cerró la puerta como se cierran los tratos serios, abrió Hebreos 4:12 y le pidió a la palabra que lo partiera donde fuera necesario. Y lo partió en la raíz del control que disfrazaba de responsabilidad. Lo partió en la costumbre de hablar con Dios solo cuando necesitaba plan B. Lo partió en la manía de repetir promesas sin someter procesos. Y esa noche puso en orden lo que podía poner en orden. Devolvió un equipo que había retenido por miedo a quedarse corto. Llamó a un colaborador para pedir perdón por un trato áspero. Diezmó lo que había prometido sin excusas. Y cubrió su escritorio con Salmo 91, como quien coloca un manto sobre una camilla. Y el lunes no llegó un cheque mágico, pero sí un correo inesperado de una empresa que llevaba meses sin responder. Lo invitaron a presentar de nuevo. Y en vez de ir con el músculo de su discurso,
fue con el descanso de quien habita. Y cuando le preguntaron por plazos, él no vendió humo ni se apuró por miedo a perder. Habló con verdad sencilla, y el equipo del otro lado notó la paz antes que la propuesta. Y aunque compitió con ofertas más grandes, el contrato cayó de su lado porque buscaron a alguien que transmitiera estabilidad, y él supo que no era su mérito sino su morada, y en las semanas siguientes empezaron a alinearse piezas pequeñas que siempre había subestimado: pagos puntuales, reuniones menos tóxicas, menos urgencia artificial y más claridad. Y en el medio de todo, una madrugada, lo despertó una voz que no era de ansiedad, sino de promesa, diciéndole por dentro: mi sombra no es pausa, es ruta. Y esa frase se le quedó grabada en el cuerpo como un tatuaje invisible. Y desde entonces, cada vez que el viejo impulso de acelerar para no perder lo visitaba, él respondía en voz alta: bajo tus alas camino. Y su oración cambió de tono, dejó de sonar a reclamo y empezó a sonar a conversación. Dejó de pedir atajos y empezó a pedir dirección. Y la dirección trajo provisión, y la provisión trajo generosidad. Y la generosidad le abrió una mesa con otros empresarios con los que jamás había podido sentarse. Y cuando compartió su testimonio, no habló de fórmulas ni de secretos de mercado, habló de habitar y de obedecer, de una sola voz y de una sola casa, de Salmo 91 como techo, y de Juan 10:10 como estándar que protege de la cultura del robo. Y mientras lo contaba, yo veía algo que no se puede fingir: el brillo tranquilo de quien ya no empuja puertas a golpes, porque aprendió a quedarse debajo del manto hasta que la puerta correcta se abre sola. Y por eso te lo repito con la fuerza de estas dos vidas: no necesitas un mapa nuevo, necesitas una morada viva. No necesitas 1000 técnicas de oración, necesitas una rendición que haga de cada palabra un fuego. No necesitas impresionar al cielo con argumentos, necesitas conmoverlo con obediencia. Y entonces, como en María Fernanda y como en Jorge, vas a descubrir que Dios no solo escucha, también responde. Y no solo responde, también restaura. Y no solo restaura, también te reubica en el centro de su voluntad, que es el único lugar donde las oraciones no se pierden y el alma no se desangra. Y si hoy decides que esta será también tu historia, no porque copies sus detalles, sino porque abrazas su esencia, entonces ya estás caminando hacia el próximo peldaño, ese donde la promesa deja de ser horizonte borroso y se vuelve pan de cada día. Y por eso, sin cortar el hilo, te tomo del corazón y te llevo a la siguiente parte, donde la esperanza deja de ser anuncio y se convierte en realidad que respira en tu pecho. Y porque ya viste con tus propios ojos que cuando eliges habitar, las historias no se cuentan en teoría sino en pan caliente, ahora necesito que respires hondo y recibas esta promesa no como un titular bonito, sino como una sentencia firme escrita sobre tu nombre. Porque si el ladrón vino a robar, matar y destruir, tú no te quedarás contando pérdidas ni lamiendo heridas eternas. Ya no, porque el que te llamó a su sombra no te deja a mitad del camino. Él no solo te escucha, Él te restaura, y no solo te restaura, Él te reposiciona, y no solo te reposiciona, Él te devuelve con interés lo que la oscuridad intentó consumir. Y aquí no hablamos de triunfalismos huecos, hablamos de una verdad que cruje como hueso, que vuelve a su lugar y se llama promesa de restitución y de abrazo y de dirección. Y por eso te digo, con voz de pastor y de hermano, que el Dios que hoy te vuelve a colocar bajo sus alas es el mismo que susurra sobre tu pecho. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Él dice, siempre no es metáfora de domingo, es literal de lunes a lunes. Y mientras yo lo declaro sobre ti, siento que el Espíritu seca lágrimas viejas que te habían enseñado a esconder, porque creías que la respuesta era para otros y no para ti. Pero escucha a tu propio corazón sorprenderse cuando oyes que el Altísimo te habla por tu nombre y te recuerda que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y de pronto te ves en esa sombra suave, donde el sol de la prueba deja de quemar como antes, y las voces que te acusaban pierden el micrófono, porque ninguna lengua que se levante contra ti en juicio tendrá la última palabra, y comienzas a notar señales pequeñas que antes despreciabas: el peso del pecho,
Afloja la noche. No es un enemigo. Tu respiración se estabiliza. El miedo baja volumen y aparece ese hilo de esperanza que no es entusiasmo, sino certeza de que algo se está reordenando desde adentro hacia afuera. Y te digo sin prisa para que lo mastiques, no estás siendo consolado para seguir igual, estás siendo restaurado para caminar diferente, porque la promesa no es un pañuelo, es una llave. Y cuando Dios te entrega una llave, es porque hay puertas que se abrirán con suavidad, donde antes buscabas palancas con desesperación. Y por eso, Joel 2:25 canta sobre tu historia: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y tú piensas cómo se restituyen años, y yo te respondo como lo hace el cielo, acelerando procesos que tú no podías acelerar, encajando piezas que tú no podías forzar, devolviéndote sensibilidad donde te quedó una costra, levantando amistades saludables, donde había soledad tibia encendiendo propósito, donde había una agenda llena pero sin latidos. Y no estoy prometiéndote una vida sin heridas, te estoy prometiendo un Padre que hace de cada cicatriz un mapa de gloria y de cada pérdida una parcela donde crece trigo nuevo. Y por eso ahora deja que esta promesa no te roce, sino que te atraviese, porque Jeremías 33:3 te invita a clamar, y Él promete responderte y mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la primera cosa grande y oculta que hoy te muestra es que su oído no está cerrado, su mano no está corta, su agenda no está llena. Sus planes para ti no caducaron por tu torpeza, ni por tu demora, ni por tu cansancio. Porque si algo hace el amor perfecto, es echar fuera el miedo que te decía que llegaste tarde. Y por eso ahora mismo, en tu habitación, en tu cocina, en ese transporte donde vas leyendo, o en ese banco de plaza donde buscaste aire, el cielo dicta sobre ti una sentencia de restauración que no depende de tu mérito, sino de su pacto. Y dice: te traeré sanidad y medicina, y te curaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Y cuando la paz se revela, la mentira no encuentra dónde esconderse. Y cuando la verdad se revela, las decisiones dejan de ser lotería. Y cuando la abundancia se revela, la escasez deja de dictar tu tono emocional. Y quiero que recibas esto con todo el cuerpo, porque la promesa de Dios no se queda suspendida en una nube religiosa, sino que baja a la mesa donde lloras, baja al trabajo donde te desgastas, baja al matrimonio donde te faltaban fuerzas, baja al sueño que diste por muerto y llega como una brisa que primero cambia el aire y luego cambia el paisaje. Y si te preguntas cómo sabrás que la promesa ya empezó a operar dentro de ti, míralo en estas señales sencillas que no se venden, pero se notan. Te nace el perdón como acto de gobierno y no de debilidad. Te sorprendes a ti mismo callando una queja que antes repetías por inercia. Te descubres diciendo: Padre, hágase tu voluntad y no haz mi voluntad. Pero en bonito te encuentras abriendo las manos en la oración. En vez de apretar los puños, te vuelves más tierno con los tuyos. Aunque nada espectacular haya pasado por fuera, te vuelve la música de la gratitud. Sin que las cifras de la cuenta cambien, todavía te empieza a gustar. El silencio otra vez. Y en ese silencio no te asusta escuchar tus heridas, porque sabes que ya no te gobiernan. Y entonces te das cuenta de que Romanos 8:28 no era un lema, era una estructura espiritual. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú dices: pero ¿y mis errores, y mis demoras, y mis desvíos también? Y el Espíritu responde también, porque el bien no siempre es éxito rápido. El bien a veces es quebranto que te alineó el bien. A veces es una puerta cerrada que te salvó el bien. A veces es un no que te dejó disponible para un sí más grande. Y tú empiezas a leer tu historia con ojos limpios y ves que Dios no te debía explicaciones, te debía compañía y ya te la dio. Y desde esa compañía Él te responde con respuestas que no sabías que necesitabas. Primero te responde con su presencia, luego con su dirección y finalmente con su intervención. Y por eso la promesa de restauración que hoy te abrazo no te infantiliza, te madura, no te adormece, te despierta, no te vuelve soberbio, te vuelve manso, porque quien ha sido restaurado entiende que todo lo recibido se administra de rodillas y no de puntillas. Y por eso te digo proféticamente: lo que el enemigo gastó tanto en romper, Dios lo reconstruirá sin tu ansiedad. Lo que te quitaron por descuido, Dios te lo devolverá con carácter. Lo que te ganó la prisa, ahora te lo dará la paciencia, y no podrás atribuirlo a tu estrategia, porque nacerá de tu morada y de tu obediencia. Y cuando llegue esa respuesta, y va a llegar, quiero que hagas lo que los restaurados hacen:
volver a su presencia antes que a las redes, volver al altar antes que a los aplausos, volver a la palabra antes que a la agenda, porque allí se preserva lo recibido y allí se multiplica sin perder el alma. Y si alguna parte de ti todavía teme perder lo que aún no llegó, escucha esta frase que hoy te entrego como tatuaje de agua para tu espíritu. Lo que se obtiene bajo alas se sostiene bajo alas, y eso te librará de la angustia de retener con tus manos lo que fue concedido por su mano, porque si Él abrió, Él sostiene, y si Él sostuvo, Él completará hasta el día de Jesucristo. Y ahora que tu corazón ya ha sido abrazado por una promesa que no es teoría sino pan, quiero que demos el paso que muchos posponen porque creen que la promesa funciona sola, y tú y yo sabemos que el cielo ya hizo lo imposible, pero a ti te toca lo indispensable. Así que sin romper este hilo de presencia y con la serenidad de quien ya sabe que es amado, vamos a entrar a lo práctico santo, a ese terreno concreto donde tu fe se hace hábito, tu hábito se hace altar y tu altar se hace camino. Y por eso en la siguiente parte te voy a poner en la mano 3 llaves sencillas y contundentes para bloquear la enfermedad espiritual que te drenaba y activar esta promesa sobre tus días con pasos que puedas vivir desde hoy mismo, sin artificios y sin ruido. Y porque la promesa que acabas de abrazar necesita pies en la tierra para que no se quede flotando como un globo bonito, ahora te pongo en la mano 3 llaves vivas que se activan con tu aliento y tu constancia y que convierten tu habitación secreta en un camino por donde Dios responde con precisión. Y te pido que no te distraigas, porque aquí no hay teoría suelta. Hay instrucciones que hoy mismo puedes vivir y que mañana ya estarán dándole forma nueva a tu agenda, a tu tono y a tu casa. Y la primera llave es esta que suena simple: pero abre bóvedas antiguas, habitar a horas consagradas con palabra en la boca y no en la cabeza. Porque el que habita no improvisa un rato cuando puede, sino que separa un altar donde el reloj aprende a doblar la rodilla. Así que escúchame con el corazón de hijo, elige 2 momentos innegociables, amanecer y anochecer, aunque sean pocos minutos, y háblale a tu ambiente con Salmo 91 en voz alta, como quien firma un decreto espiritual sobre su techo y sus paredes. Dilo lento para que tu alma lo mastique. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cuando pronuncies, diré: deja que tu voz sea la campana que despierta a tu espíritu y calla al miedo, porque lo que no declaras no se activa. Y mientras lo haces, siéntate siempre en el mismo lugar, aunque sea una silla humilde, para que tu cuerpo también aprenda el camino y se convierta en señal viva de que allí hay fuego encendido. Y cuando el cansancio o la prisa te empujen a saltarte el encuentro, recuerda que lo que se riega florece y lo que se abandona se seca. Y si un día fallas, no te condenes. Vuelve al día siguiente con más mansedumbre y menos argumentos, porque el cielo no firma contratos con tu perfección, sino con tu perseverancia. Y te aseguro que si sostienes esta llave por unas semanas, empezarás a notar cómo cambia el aire de tu habitación, cómo las noches pesan menos, cómo la ansiedad se desinflama como una espina que por fin sale, y cómo tus oraciones dejan de sonar a mensajes de voz sin respuesta y empiezan a parecerse a conversaciones donde alguien te mira a los ojos y te contesta con gestos y con paz. Y la segunda llave te la entrego con la misma ternura y urgencia, porque sin ella la primera se vuelve un rito estéril, y es esta: rendirte con actos concretos que cierren puertas abiertas y que acomoden el corazón bajo la espada que sana. Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y hoy la vas a invitar a cortar, no para herirte, sino para sacar la astilla y sanar la carne. Y te lo explico sin rodeos en tu próximo encuentro con Dios. Pregúntale con claridad qué cosa debes entregar, qué vínculo debes sanar, qué mentira debes desterrar y qué reparación debes hacer. Y no pospongas el sí cuando te lo muestre. Si el Espíritu te señala una conversación pendiente que evitaste por orgullo, prepara tu frase y hazla. Si te muestra una práctica gris que toleras en lo secreto, ciérrala hoy, aunque te tiemble la mano. Si te pide perdonar un nombre que se te atraganta, dilo en voz alta, aunque las emociones vengan después. Si te indica que restaures algo que tomaste por descuido, restituye sin discursos. Y si te pide ordenar finanzas, horarios, pantallas, amistades o palabras,
Obedece en pequeño y verás respuestas grandes, porque obediencia lenta es casi desobediencia, y la fe madura se reconoce en los pasos discretos que dan vuelta a la llave de los cerrojos invisibles. Y cuando cierres esas puertas, vuelve a tu silla y di como quien lava el ambiente con agua fresca: tu verdad es mi escudo y mi adarga. Y quédate unos minutos dejando que el ruido baje, porque una vez que el bisturí cortó, el espíritu sutura con paz, y donde antes había filtraciones, ahora se arma una presión espiritual que hace que tu oración suba con fuerza al cielo, como flecha que no divaga. Y ese día quizá no veas fuegos artificiales, pero sí sentirás que el eco cambió de lado y que por fin la habitación te reconoce como habitante y no como turista. Y te aseguro que en esa fidelidad sencilla tu carácter se volverá lugar de reposo para Dios, y Dios hace llover respuestas donde puede reposar. Y la tercera llave llega como el martillo final que consolida las dos anteriores, y es este ritmo de guerra mansa que protege tu esperanza de los asaltos del día. Y se resume en silencio, vigilado, petición precisa y espera adoradora, sellado todo con la voz de Jesús sobre tu vida. En Juan 10:10, porque mientras el ladrón insiste en robar, matar y destruir, tú te vas a entrenar para no negociar con el apuro ni con los atajos. Y para eso, cada tarde o en medio de la jornada, toma 10 minutos sin pantallas ni música y quédate quieto delante del Padre, solo respirando su nombre, hasta que el ruido baje como polvo después de la tormenta. Y cuando el alma se aquiete, formula una sola petición. No una lista desordenada, sino un ruego claro como un vaso de agua. Padre, esto te pido, y nómbralo con precisión como quien entrega una llave al dueño verdadero. Y al terminar, no salgas corriendo, quédate un minuto más, adorando sin palabras o repitiendo despacio: tú has venido para que yo tenga vida y vida en abundancia. Y permite que esa frase te lave la mente, que te recuerde que no fuiste hecho para vivir a la defensiva, sino bajo la abundancia de su gobierno. Y al cerrar esos minutos, levántate practicando un gesto externo de fe, tal vez ordenar la mesa, dejar listo el día siguiente, enviar ese mensaje de reconciliación o escribir en un papel lo que Dios te mostró para no olvidarlo. Y así tu cuerpo se vuelve profecía de lo que crees, y tu jornada entera aprende a inclinarse ante la presencia que habita contigo. Y si en algún momento sientes que la esperanza se te cae del bolsillo, vuelve a la silla, vuelve a la frase, vuelve a la voz que no miente: vida en abundancia, y repítela hasta que el latido se empareje con esa música, y verás cómo en pocos días tu alma deja de pedir migajas y comienza a caminar con la espalda más recta, como quien sabe que el Padre ya salió a su encuentro, y que aunque los papeles digan espera, el cielo dice proceso, y el proceso también es respuesta. Y ahora que tienes estas 3 llaves encendidas dentro de ti, no las guardes en un cajón para mejores temporadas, úsalas hoy mismo, con la naturalidad de quien enciende la luz al entrar a casa, porque esto no es una estrategia emocional, es una manera de vivir donde la palabra crea atmósfera, la obediencia crea camino y la adoración crea dirección. Y en esa trenza, el Padre te escucha y te responde a su tiempo, con su forma y con su sabiduría. Y mientras eso ocurre, quiero que sientas que pasamos de la instrucción a la entrega, como quien cruza una calle de la mano y entra en un templo y se arrodilla juntos, porque lo que viene a continuación no es descripción, es encuentro, y no es teoría, es respiración. Y por eso, sin cortar este hilo y sin cambiar el tono, vas a tomar mi mano en el espíritu y conmigo vas a orar en vivo con frases largas que te envuelvan como un manto, hasta que el alma te arda otra vez y el cielo te abrace con la paz de quien ya oyó tu voz. Y porque ya tienes en tus manos las llaves y en tu pecho la promesa, ahora vamos a cruzar juntos el umbral del encuentro vivo, y no te soltaré la mano ni un segundo, porque este es el momento en que tu voz se vuelve altar, y el altar se vuelve casa, y la casa se vuelve cielo abierto sobre tu cabeza. Así que allí donde estás, como estés con lágrimas, o con sequedad, con miedo, o con valentía, cierra un instante los ojos, si puedes, y deja que mis palabras sean también las tuyas, y repítelas en voz alta si te nace, o en silencio si no puedes, pero repítelas hasta que tu alma las crea. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti sin disfraces y sin atajos, rindo mis argumentos, mis prisas, mis defensas y mis culpas, y me coloco ahora mismo bajo tu abrigo. Declaro con mi boca y con mi corazón que yo habito al abrigo del Altísimo y que moro bajo la sombra del Omnipotente. Y te digo a ti, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Y mientras lo digo, siento como tu presencia desciende como un manto tibio que me envuelve por dentro y por fuera. Y te entrego este cansancio antiguo que me ha robado el sueño. Te entrego el miedo que me acelera. Te entrego las pantallas que me distraen. Te entrego las voces que me acusan. Y en el nombre de Jesús, cierro toda puerta que yo mismo dejé abierta al enemigo y que permitió que la ansiedad, la queja, el control y la amargura dictaran la temperatura de mi casa y de mi oración. Y hoy levanto sobre mí y sobre los míos tu palabra viva y eficaz, que corta como espada de doble filo, separa la mentira de la verdad, la apariencia de la intención y la herida de la identidad. Y pido, Espíritu Santo, que tu bisturí de Hebreos 4:12 pase por mi mente, mis recuerdos, mis vínculos y mis hábitos, y corte toda raíz de amargura, todo acuerdo secreto con el miedo, toda alianza con la culpa, todo orgullo que me impedía obedecer a tiempo. Y mientras cortas, Señor, tú mismo sutura con tu paz, porque tú no expones para humillar, sino para sanar y restituir. Y yo hoy creo que Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Declaro Juan 10:10 sobre mi historia. Renuncio al robo, a la muerte y a la destrucción que operaban en mis pensamientos, mis decisiones y mis sentimientos, y abrazo la abundancia de tu gobierno que pone orden donde había caos, propósito donde había rutina y mansedumbre, donde había aspereza. Y te digo con la decisión de quien firma un pacto: si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no permaneces conmigo, yo no permanezco. Si tú no hablas, yo no negocio con otras voces. Me quedo bajo tus alas hasta que amanezca, y aun si parece que no pasa nada, yo repetiré yo habito hasta que mi habitación me reconozca como hijo. Padre, ahora traigo delante de ti este pedido concreto que pesa como piedra en mi pecho, y lo nombro sin miedo, porque tu amor perfecto echa fuera el miedo, y tu verdad me hace libre. Y yo digo en voz clara: aunque tiemble, aquí está mi súplica, y la pongo en tu altar, como quien entrega una llave al dueño verdadero. Y te pido dirección antes que atajos, te pido tu voluntad antes que mi agenda, te pido tu tiempo antes que mis urgencias. Y declaro que ninguna arma forjada prosperará contra lo que tú has diseñado para mí, y que toda lengua que se levante en juicio quedará sin autoridad sobre mi mente y sobre mi casa. Y ahora cubro con Salmo 91 mi puerta, mi mesa, mi cama, mis conversaciones, mi trabajo, mis finanzas, mis relaciones, mi ministerio, mis decisiones presentes y futuras, y proclamo con fe que con tus plumas me cubres, que debajo de tus alas estoy seguro, y que tu verdad es mi escudo y mi adarga. Y pido que tu sombra descienda sobre los que amo, sobre los que están lejos y sobre los que están cerca, sobre el enfermo, que recuerdo por nombre ahora, sobre la persona con la que necesito reconciliarme, sobre el proyecto que parecía detenido, sobre el corazón de piedra que te he pedido que ablandes. Y mientras oro por ellos, renuncio a manipular resultados, renuncio a forzar procesos, renuncio a fabricar salidas y elijo obedecerte en lo pequeño hoy mismo, haciendo la llamada que debo hacer, pidiendo perdón donde deba pedirlo, devolviendo lo que deba devolver, apagando lo que deba apagar y abriendo la escritura donde deba abrirla. Y pido, Espíritu Santo, que santifiques mi horario de amanecer y de anochecer, que reserves para ti esa silla, ese rincón, esa mesa, y que allí me esperes con una gracia fresca cada día, para que mi oración no vuelva a ser un monólogo cansado, sino una conversación donde yo escucho y tú diriges, y yo obedezco y tú respondes, y yo descanso y tú sostienes. Señor Jesús, me someto a tu señorío, rompo en tu nombre todo decreto de doble ánimo que puse sobre mí con mis palabras, y declaro una sola voz dentro de mí, la tuya y la mía, alineadas en la cruz. Y ahora bendigo mi mente para que piense en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Bendigo mis ojos para que miren con ternura y no con sospecha. Bendigo mis oídos para que reconozcan tu tono y no el zumbido de la acusación. Bendigo mi lengua para que ya no sea fuente de quejas, sino de gratitud y de gobierno. Bendigo mis manos para que hagan lo que deben hacer sin afán. Y bendigo mis pies para que no corran tras atajos, sino que caminen a la velocidad de tu paz. Y declaro que hoy comienza una restitución invisible pero imparable en mis afectos, mi descanso, mi ánimo, mi enfoque, mi creatividad y mi fe. Y que lo que ayer me parecía imposible hoy se vuelve camino, porque tú haces senda en el mar y ríos en el desierto.
y me atrevo a profetizar sobre mi propio corazón que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y que mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ansiedad, y que lo que se obtiene bajo alas se sostiene bajo alas, y que tú completarás la obra hasta el día de Jesucristo. Y si alguna sombra de incredulidad intenta volver, yo responderé con tu palabra diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, y repetiré hasta que el pecho se me acomode en tu ritmo y la habitación entera cante conmigo. Y ahora, Padre, te doy gracias por lo que ya estás haciendo. Aunque mis ojos aún no lo vean, te doy gracias por la respuesta que viene, por la dirección que llega, por las puertas que se cierran para protegerme y por las que se abrirán a su tiempo para enviarme. Te doy gracias por la paz que ya siento como brisa en mi nuca, por el descanso que cae sobre mis hombros como un chal nuevo, por la mansedumbre que suaviza mis palabras, por la claridad que limpia mis intenciones y por la valentía que me hace obedecer sin negociar. Y sello esta oración con la sangre de Jesús sobre mi mente, mi corazón, mis decisiones y mi calendario, y declaro que esta no fue una emoción pasajera, sino un pacto de habitación y de obediencia. Y te pido que cada amanecer me despiertes con tu voz, y cada anochecer me duermas con tu sombra, hasta que mi vida entera sea una respuesta tuya a alguien que necesita esperanza. Y en tu nombre, Jesús, digo amén, amén y amén. Y mientras digo amén, abro los ojos como quien abre una puerta nueva y respiro hondo, como quien recibe una casa, y me quedo unos segundos en silencio sin apuro, solo para escucharte y para dejar que el eco de tu paz se adhiera a las paredes de mi alma y las vuelva santuario. Y ahora que hemos orado y el cielo ya tomó nota de cada palabra y tu espíritu ya sintió el peso dulce de su presencia, te voy a invitar a un acto de familia, no de estrategia, a un gesto simple que nos mantiene unidos en batalla y nos entrena para perseverar juntos. Y porque la oración que acabamos de levantar no es un secreto egoísta, sino un fuego que se comparte, ahora te invito a dar un paso pequeño y poderoso que mantiene encendida la brasa cuando llegue el lunes y el ruido quiera apagarla. Y ese paso es abrir la boca para bendecir a otros y abrir el corazón para dejar testimonio, no como estrategia, sino como familia. Porque cuando uno confiesa esperanza, todos respiramos mejor. Y porque hay alguien del otro lado de la pantalla que necesita leer lo que tu alma ya empezó a vivir. Así que allí mismo donde estás, escribe en los comentarios en una sola línea lo que hoy decidiste delante de Dios y dilo con sencillez pero con autoridad. Puede ser tu amén que sella el pacto. Puede ser una frase corta que marque territorio en tu casa, como yo habito bajo tus alas. Puede ser el nombre de la persona por la que estás intercediendo o la situación que acabas de entregar en el altar, y hazlo sin vergüenza, porque no estás exhibiendo debilidad, estás levantando un memorial que mañana te recordará quién eres y a quién perteneces. Y cuando te animes, agrega 2 palabras de ánimo para otro hermano o hermana que quizá hoy no tiene fuerzas para escribir y está leyendo en silencio con los ojos llenos de agua. Dile con cariño: no estás solo. Dile: Él ya te oyó. Dile: bajo sus alas hay lugar para ti. Y mientras escribes, deja que la palabra que declaramos siga cubriendo la atmósfera como techo de promesa, porque la Biblia dice que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Y cada testimonio es un ladrillo invisible que levanta murallas de fe alrededor de los que se sienten desprotegidos. Y si hoy tu fe es pequeña, escribe igual, aunque sea un amén tembloroso, porque el cielo no califica el tamaño del grito, sino la verdad del corazón. Y si te arde dentro un agradecimiento, cuéntalo, aunque todavía no veas todo resuelto, porque la gratitud antes del milagro es el idioma de los que ya habitan. Y si lo que pesa es pedir perdón, escríbelo en una oración sencilla para que la familia ore contigo. Y si lo que necesitas es valor para obedecer, dilo sin disfraces. Deja que todos veamos la obra que Dios está comenzando en ti, porque cuando uno enciende una vela, la habitación entera gana luz. Y aquí estamos para encendernos unos a otros hasta que el desánimo no encuentre esquina donde esconderse. Y si hay nombres que estás cargando y que pronunciaste en la oración, vuelve a escribirlos para cubrirlos entre todos con el salmo que hoy nos arropa. Declara sobre ellos: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Declara: con sus plumas te cubrirá.
Declara, diré yo a Jehová, esperanza mía. Y mientras lo haces, pide también por las casas que hoy están en guerra silenciosa, por los cuerpos que necesitan descanso, por las mentes que necesitan calma, por los que perdieron a alguien y todavía no encuentran aire. Y no te preocupes por la forma. Dios entiende el balbuceo del que llora y el susurro del que casi no puede hablar. Y nosotros como familia entendemos los silencios que piden auxilio. Por eso, si no te salen palabras, escribe solo amén o yo creo, y sepas que no estás dejando una huella vacía. Estás poniendo tu nombre en una lista que el cielo ya está leyendo. Y si en días pasados sentiste vergüenza de participar porque pensaste que tus luchas eran poca cosa, hoy rompe esa voz con mansedumbre y escribe algo pequeño, porque nada es pequeño cuando se entrega en el altar. Y si te cuesta confiar porque alguna vez te hirieron en una comunidad, permite que esta sea una mesa segura donde nadie compite y todos interceden. Una mesa donde la confesión no se usa para juzgar, sino para amar. Y mientras los comentarios empiezan a llenarse de amén, de yo habito, de nombres y de promesas, piensa que cada palabra es como un hilo que sube y se anuda con otro hilo, y juntos forman una cuerda que sostiene a los que sienten que se caen. Y en esa cuerda el Espíritu Santo hace equilibrio perfecto y nos enseña a caminar como un solo cuerpo. Y por eso te pido una última cosa en este momento. Devuelve una visita de amor. Después de escribir lo tuyo, lee al menos a una persona y respóndele con una frase de bendición, sin consejos vacíos, sin prisa, solo con ternura y con la palabra como abrazo. Porque así es como el desierto se convierte en jardín. No solo con mi voz hablándote, sino con la tuya sosteniendo a otro. Y mientras lo haces, sin que te des cuenta, Dios también te sostiene a ti. Y las respuestas que estás esperando empiezan a caminar hacia tu puerta con la paz como mensajera y con la fidelidad como sello. Y no cierres este momento con la sensación de tarea cumplida. Ciérralo con la certeza de familia reunida, porque cuando volvamos a vernos seguiremos orando los unos por los otros. Y lo que hoy escribes será la semilla que mañana se vuelve testimonio, y el testimonio de uno será el despertar de muchos. Así que escribe ahora con valentía, deja tu amén, deja tu yo creo, deja tu oración en público, deja tu nombre bajo alas y deja que Dios use tus palabras para encender la noche de alguien más mientras enciende también la tuya.